a su parcial, ¿ya? Obviamente, que les voy a dejar ahora el tema, ¿okay? Obviamente, si está bien hecho, va a tener 2 puntos, ¿okay? Cualquier cosa que se ha copiado y encontrado en la red, ¿okay? 0, 0. Igual no pierden nada, ¿no? Pero si quieren ganar los 2 puntos, tienen que leer, ¿okay? Comprimir la información y vamos a hablar ahora de endocrinología. Vamos a ver. Cuando hablamos de lo que es la regulación, cuando hablamos de la regulación del organismo, vamos a hablar de 3 grandes sistemas. Del nervioso, que es el que siempre va a regular de manera muy rápida mediante sus secreciones que se les puede llamar neurotransmisores o también secreciones de tipo neurocrinas. Estas secreciones neurocrinas van a ir hacia su órgano blanco, que va a ser pues, no sé, está su receptor, entonces que se le dice que vaya a sus células. Asimismo, tenemos el sistema inmune. Entonces se habla que el sistema inmune es parte de este gran sistema, pero a veces es parte de tanto endocrino como de nervioso. Pero en este esquema lo mencionan como uno de los componentes. El sistema nervioso inmune, o el sistema inmune, también va a producir sustancias, va a secretar sustancias que son conocidas como las citoquinas o secreciones de tipo citoquinas. Estas también van a unirse a sus receptores que están en sus órganos blancos. Asimismo, el sistema nervioso endocrino, se produce hormonas. Las hormonas van a unirse mediante sus receptores en sus órganos blancos. Si ustedes se dan cuenta, todos tienen órganos blancos y todos están mediados por su unión a sus receptores. ¿Qué cosa es una hormona? La hormona, la definición clásica, es una secreción de una glándula que va a ser liberada a la circulación sanguínea y esta va a viajar y va a llegar a su órgano blanco, donde se unirá mediante su receptor y producirá una respuesta, un efecto. ¿Por qué les digo, por qué les hablo que es una definición antigua? Porque ahora se ha encontrado que hay células que van a poder también producir hormonas. ¿Como quiénes? Las células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas son células solamente. Son células que van a secretar su contenido, por ejemplo, a nivel de la circulación entérica, y esta va a viajar hasta su órgano blanco y producirá un efecto. Entonces, miren, acá está el ejemplo. Aquí está, esta es la célula que va a producir la hormona, va a ser liberada a la circulación sanguínea, esta viajará, llegará hasta su órgano blanco, se unirá a su receptor y producirá una respuesta. Aquí está un ejemplo. Esta es una hormona que se va a unir a su receptor. ¿Este receptor dónde está? A nivel de la membrana celular, de la membrana del ovário. Aquí se une a su receptor, que aquí va a producir una serie de reacciones. En este caso, dependiendo del tipo de receptor, va a poder producir segundos mensajeros, ya sea ATP cíclico, calcio, IP3, desintegrado, cualquiera de ellos. Estos segundos mensajeros van a activar respuestas bioquímicas, lo que se va a traducir luego en una respuesta de tipo fisiológico. Por ejemplo, en el caso de los ovarios, va a ser el crecimiento del ovario. ¿De qué depende que el receptor esté en la membrana o en otros lugares? Por ejemplo, ¿dónde? Dentro de la célula. El tipo de hormona que estamos hablando. Para un poco recordar, que esto ya lo hemos visto, va a ser el tipo de comunicación celular o lo que también llamamos señalización celular. Miren, hay comunicación célula a célula. Se está liberando una sustancia y se está uniendo al
su receptor ahí. O sea, yo, célula, hablando de cualquier célula, libera una sustancia y aquí la otra célula no tiene su receptor. El neurona, pues, la sinapsis. ¿De acuerdo? La sinapsis, acá está la sinapsis. ¿Ok? De repente, cuando hablaba de digestivo, no sé si hablaba de esa sinapsis en el típica. ¿De esa sinapsis hablaba? No. Cuando hablaba de digestivo. A del sistema nervioso entérico, ahí también, ¿no? Están habiendo la liberación de los neurotransmisores y estas se van a unir a su receptor, las hormonas centrales. ¿Qué tipo de comunicación vamos a tener aquí? Solamente en este me tiene 10 líneas raquídeas y ahora tiene 8 las interrumpidas. El cerebro pasante también. ¿No? Se reduce. Vamos a ver. Solamente en la parte de lo que es las exposiciones y esta parte ahí está ganando. No le va a ganar. Otro tipo de comunicación es esta cuando la célula va a producir una sustancia y va a viajar todavía hacia su receptor, ¿okay? Y esto se llama una comunicación de tipo paraclínica, ¿okay? Está aquí en su vecino, ¿okay? Como si usted seguramente produciría una hormona, su receptor podría estar, no sé, ahí, el señor comunicación de tipo paraclínica, entre vecinos, ¿okay? Hay otra también que es la autocrina. Usted mismo no le interesa nada, usted no le produce su sustancia y usted mismo se regula. Por ejemplo, una de las autocrinas podemos ver, por ejemplo, cuando se liberan las catecolaminas. ¿Se acuerdan que las catecolaminas tenían receptores que regulaban su producción? ¿Sí? Fueron adrenalina, noradrenalina, ¿sí? La adrenalina, que tenían receptores alfa 2 que regulaba, inhibía, ¿se acuerdan? La producción. Y esta es la clásica endocrina. Produce en un lugar, viaja en línea y llega a su otro lugar. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes de comunicación celular? Obviamente la hormona o la secreción, ¿okay? El receptor y aquí, ¿okay? La serie de reacciones que se van a dar y la respuesta. Ahora, pueden estar los receptores aquí en la membrana o si no dentro. ¿Okay? ¿De qué va a depender? De si la hormona es liposoluble o no. Ahora, ¿cómo se encuentran las hormonas en circulación? ¿Se encuentran grandes cantidades? No, se encuentran cantidades muy pequeñas. Y esto, okay, ustedes dirán, ¿y cómo va a ocasionar cambios? Por ejemplo, ¿cómo va a ocasionar la hormona de crecimiento? ¿Cómo va a causar que el animal, por ejemplo, crezca? O la regulación de lo que es la utilización de glucosa. Esto se debe a qué? A que las hormonas, que cuando se unen a su receptor, lo que van a desencadenar es una respuesta de tipo explosiva, digamos. Se va a amplificar la respuesta. Este es solamente el ejemplo de una hormona que se une a su receptor, ¿okay? En este caso, este receptor lo que va a producir son los segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros son, por ejemplo, cuando dice que está activando lo que es la adenilatosclasa. Activa 10 adenilatosclasas. 10. Una hormona activa 10 adenilatosclasas. Y cada adenilatosclasa está activando de a 100 AMP cíclicos. ¿Okay? 10 aquí, 100 aquí. Imagínense en cuánto va. ¿Cuántas moléculas ya se están activando? ¿Qué más tenemos? El AMP cíclico lo que va a hacer es qué cosa? Es empezar a activar lo que son proteínas dependientes de AMP cíclico. Y va a activar, ¿ok? Cada AMP cíclico va a activar una, ¿ok? Proteínquinasa. Cada proteínquinasa lo que va a hacer es fosforilar enzimas, fosforilar canales. Por lo menos 100 canales cada proteínquinasa. ¿Okay? Aquí ya tenemos ¿cuántas moléculas? Ya tenemos 100.000 moléculas. Y cada una de estas proteínas, enzimas, canales que han sido fosforilados, lo que van a hacer es van a
llegado hasta 10 millones de moléculas. Esto es por el proceso de amplificación. Por eso es que hay poca cantidad de hormonas en circulación. ¿Por qué? Porque las hormonas tienen este efecto de amplificar la recepción. Una sola molécula puede generar hasta 10 millones de moléculas más. ¿Sí? Ahora, siempre hemos hablado en fisio de lo que es la regulación. ¿Okay? La regulación de la actividad o de la producción, ¿okay?, de las hormonas, ¿okay?, va a estar regulado de dos maneras. Por dos vías. ¿Okay? Uno, que va a ser quién produce la hormona. ¿Okay? Y cuando hablamos de quién produce la hormona, vamos a estar hablando de la glándula endocrina, o si no, también vamos a estar hablando de la célula endocrina. ¿Okay? Entonces, yo voy a regular aquí la producción. ¿Okay? Regulo la producción de la hormona. ¿Okay? Y otra manera también de regular la acción de las hormonas es a nivel del órgano blanco. Órgano blanco, órgano diana, ¿ok? Y aquí vamos a hablar acerca de lo que son los receptores. ¿Ok? Hablamos de receptores. Aquí es entonces unión, ¿ok?, lo que es hormona-receptor. ¿Ok? Aquí está la respuesta. Entonces, ¿cómo regulo esta parte en lo que es la producción o como menciona la secreción de las hormonas? Aquí va a ser muy fácil porque ya lo hemos hablado. Aquí vamos a estar regulándolo por las vías de retroalimentación. Retroalimentación positiva, retroalimentación negativa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por eso? ¿No? ¿Sí? ¿Algo? ¿Sí? Retroalimentación positiva era la que había menos cantidad y lo que hacía era ¿qué cosa? Incrementar el estímulo, ¿no? Y la retroalimentación negativa más bien lo que hacía era ¿qué cosa? Disminuir o que el estímulo, ¿ok?, disminuye. Por ejemplo, no solamente es disminuir la producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estímulo puede ser una baja producción de hormona. Y si me dice la alimentación negativa, no dice que lo voy a bajar más, sino que va a ser lo contrario, va a incrementar, ¿ok? Por eso es negativa, ¿ok? La alimentación negativa, recuérdenlo como si fuera lo inverso, que va a ser lo inverso. Si yo tengo mucho calor, ¿ok?, por la alimentación negativa, para termorregular, ¿qué cosa voy a tratar de hacer? Disipar ese calor para que mi temperatura vuelva a su nivel normal. ¿Sí? En cambio, la positiva, ¿qué cosa hace? Incrementa, ¿no? Incrementa. Por ejemplo, ¿en qué caso voy a necesitar incrementar algo? Por ejemplo, en el caso de, habíamos visto el parto, necesitábamos que haya mucha mayor secreción de oxitocina para que pueda haber mayor contracción del útero y que de esta manera pueda aperturarse el canal del parto y que pueda salir del bebé. O de repente la producción láctea también, ¿okay?, cuando hablamos de producción, ¿okay?, de producción de leche. O también en el crecimiento ovárico, que vamos a necesitar fertilización positiva, que llamamos, ¿sí? Y otra manera también es, ¿okay?, los ritmos circadianos. ¿Qué son los ritmos circadianos? Los ritmos circadianos, ¿okay?, están relacionados con ¿qué? Con la duración de los días y las noches. ¿Okay? Hay ciertas hormonas que se van a secretar más en el día que en la noche. Una clásica que ustedes de repente recordar o deben de repente siempre haber escuchado es que, por ejemplo, a los niños, cuando son chiquitos obviamente, se les dice que deben dormir temprano. ¿Okay? Que deben dormir a las 8 o 9 deben estar durmiendo. ¿Por qué se les menciona eso? Porque ustedes no quieren que les moleste sus hermanitos, chiquitos, ni que les moleste. Está bien, pero no. Aparte de eso, tiene una base fisiológica. La hormona de crecimiento se secreta, ¿okay?, más por las noches. ¿Okay? Y más después de un sueño profundo que debe tener el niño, ahí recién va a empezar a producirse la hormona de crecimiento. ¿Okay? Se menciona que a 11, 12 de la noche empieza a producirse la hormona de crecimiento. Ustedes dirán, pero ya después mi hermanito duerme desde la 1, 2 de la mañana hasta el mediodía. No, ya fue, a esa vez no se va a poder
más, ¿okay? Durante el día, ¿okay? En etapas de cada 8 a 12 horas, ¿okay? Relacionado con el acceso a la luz. ¿Sí? Vamos a ver. Estos son los ejemplos de representación. Aquí tenemos la representación positiva. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Hay un estímulo, en este caso va a ser la succión. La succión va a ser captado por los mecanoreceptores y va a ser llevado, ¿okay? Por medio de una neurona sensitiva a el hipotálamo. En el hipotálamo, ¿okay? Lo que se va a producir son hormonas, ¿okay? que se les llama hormonas liberadoras, ¿okay? Como factores liberadores, ¿okay? En el hipotálamo. Esos factores liberadores van a llegar a lo que es la hipófisis anterior o la adrenhipófisis, donde van a estimular a células que van a producir hormonas. En este caso sería a las células que producen prolactina. ¿Okay? Van a producir, ¿okay? Van a estimular a la prolactina, la prolactina se va a liberar, ¿okay? Y va a ir por vía sanguínea hasta su órgano blanco, que va a ser la glándula mamaria, donde que va a producir, va a ir estimulando la producción de leche. ¿Okay? Ahora, hablamos de producción de leche y también de liberación de leche. La liberación de leche está ligada a lo que es oxitocina. ¿Okay? La oxitocina se libera ¿dónde? La oxitocina se produce a nivel del hipotálamo y se libera a nivel de lo que es la neurohipófisis. No se produce a nivel del hipotálamo, sino se libera en el hipófisis. ¿Okay? Entonces aquí lo que va a causar es una producción de leche. ¿Okay? Ahora, para que la leche baje necesitamos oxitocina sí. ¿Okay? Pero la producción de leche está ligada a lo que es el estímulo. Por eso es que en las madres y las madres humanas se menciona que se debe estar siempre estimulando, que el bebé siempre esté ahí, ¿okay? Tratando de succionar para que pueda producirse leche. Si no hay estímulo, no va a haber producción de leche. Y a veces dicen, no tengo leche, por eso son los primeros días. El bebé necesita poquita leche, porque tiene un estómago muy pequeñito. A medida que voy succionando, se va a estimular la producción de leche. ¿Okay? Entonces, una cosa es la producción de leche y otra es la liberación, ¿okay? Que es la bajada de la leche que está ligada a oxitocina. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos, ¿okay? Y lo que es oxitocina, solamente oxitocina dura muy poquito tiempo a nivel sanguíneo, 5 o 6 minutos, por eso es que yo no puedo estar ordeñando siempre la vacuna. Tiene un tiempo, ¿okay? Máximo 5 minutos para estar, ¿okay? Ordeñando mi vaca. Si pasa eso ya se corta. ¿Sí? En el caso de retroalimentación negativa, ¿okay? Tenemos aquí el caso de lo que es la secreción de bicarbonato. ¿Qué va a pasar? ¿Okay? Aquí hay un estímulo. El estímulo va a ser, ¿okay? Ese pH ácido que está llegando, ¿okay? Al duodeno. En el duodeno tenemos, ¿okay? Células, como son las células enteroendocrinas, que son las células S, que van a producir, si es S, van a producir secretina. Esta secretina va a ser, ¿okay? Liberada al torrente sanguíneo, pero no al torrente sanguíneo sistémico, sino entérico, que va a llegar hacia dónde? Va a llegar hacia su órgano blanco, que es el páncreas. Esta secretina, cuando se une a su receptor a nivel del páncreas, lo que va a hacer es estimular, ¿qué cosa? La producción y la liberación de bicarbonato. ¿Para qué bicarbonato? Para que pueda neutralizar este pH ácido. ¿Okay? Entonces está disminuyendo este efecto. ¿Sí? ¿Está bien? Estos son los ritmos circadianos. ¿Okay? Recuerden que les había dicho que era la duración del día y la noche. ¿Okay? Y tenemos en naranja están las hormonas que se van a producir, ¿okay? Mucho más en el día, ¿okay? Cortisol, adrenalina, serotonina. Entonces se van a producir mucho más en el día que en la noche. ¿Okay? Está regulando lo que es la producción de hormonas. El ritmo circadiano regula la producción de hormonas. ¿Y qué va a pasar con algunas que se producen mucho más en la noche? Por ejemplo, ¿okay? Tenemos un crecimiento, adenosina, melatonina. Estas van a producirse más en la noche. ¿Para qué? Para regular lo que es no solamente, ¿okay? Lo que es el acceso a alimentos, sino también lo que son los procesos básicos de crecimiento y reproducción. ¿Okay? Cuando hablamos de reproducción, vamos a estar hablando de hormonas
¿okay? LH. ¿Okay? Y estas suelen producirse mucho más también en la atmósfera. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de lo que son otras hormonas que están relacionadas con el metabolismo, por ejemplo, con las hormonas del hambre o de la saciedad, como son leptina y grelina, esas también van a trabajar en conjunto con hormonas de crecimiento. No crean que una hormona va a trabajar solita, sino va a trabajar en conjunto con otras. ¿Okay? Siempre, todos los sistemas están integrados. Okay. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la revolución que va a hacer aquí en el órgano blanco, que va a ser la desensibilización. ¿Ok? La desensibilización. Cuando llaman, porque ellos tienen un mecanismo de retroalimentación negativa también, ¿okay? Cuando hay mucho y empieza a inhibirse esta vía. Pero cuando hay mucha hormona tiroidea, ¿qué pasa? Se regula de más a corto y más a largo. La televisión negativa mucho hace que ya ¿okay? Ahora, la hormona de crecimiento suele liberarse en las primeras etapas de la vida, ¿okay? En producción hasta el 21. Y esa hormona de crecimiento porque está estimulada por el deporte, por el ejercicio. ¿Okay? ¿Qué cosa hace? Estimula también a que la insulina pueda hacer el efecto de tomar la glucosa. ¿Para qué? Para que contribuya al crecimiento. Solo hormona de crecimiento no va a poder hacer nada. ¿Qué pasa si yo tengo mucha hormona de crecimiento? Porque no como, no hay proteína, la dieta no va a poder producir lo que es el crecimiento. ¿Okay? Es integral. Así como va a haber algunas hormonas que van a estimular la producción o van a trabajar de manera conjunta y otras que las van a inhibir. Por ejemplo, el exceso de cortisol, ¿okay? También va a inhibir lo que es la actividad de la hormona de crecimiento. Pero la hormona de crecimiento es una hormona, digamos, especial. ¿Por qué? La hormona de crecimiento en sí, ella no realiza la función, sino va a utilizar a otros factores, factores de crecimiento insulínico, por ejemplo, que se produce a nivel hepático y que va a realizar la función, no como tal la hormona de crecimiento. ¿Okay? Pero sí, es con una revolución negativa es cuando ya el organismo dice ya para, ya no produzca más. O por la revolución negativa que empieza a producir porque es muy baja. Les hablaba de la desensibilización, ¿okay? Que está dada por qué? Por los efectos de una sobreestimulación. Mucha hormona, por ejemplo, mucha hormona, porque de repente hay no sé, algún tumor, algo que haga que se produzca mucha hormona, lo que va a pasar es que los órganos blancos van a empezar a haber cambios en los receptores. Esos cambios se les llama que son desensibilizaciones. Es decir, como hay mucho, ya no le hace caso. ¿Okay? Va a muchas veces verse el efecto, ¿okay? Sobre los mismos receptores, haciendo que los receptores como que se escondan, ¿okay? Que ya no estén ahí. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿okay? Este gráfico es acerca de los receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Los receptores beta-adrenérgicos están relacionados con qué? Con tanto efectos benéficos que van a ser los benéficos. Por ejemplo, que se libera, ¿no? Cuando hay actividad de los receptores beta-adrenérgicos, lo que va a hacer es que incrementar los niveles de glucosa a nivel de sangre. ¿Okay? ¿Para qué? ¿Qué hace? Que se incremente glicólisis, proteólisis, glucólisis. Esos son los efectos benéficos. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no hay actividad de esto? Va a pasar al revés, ya van a exacerbarse lo que son los negativos. Cuando hablamos, por ejemplo, también de lo que sería la leptina es un hormona que va a producir el tejido graso. Cuando hay leptina, lo que debería pasar es que es una manera de regular
repente en exceso, por ejemplo, en el caso de personas o animales que son a veces obesos, ¿okay? Eso debería regular. Pero ¿qué pasa? Como hay mucha leptina, lo que va a pasar por los receptores es que se le van a desensibilizar, va a haber tanto, pero ya no le van a hacer caso. ¿Okay? Eso se relaciona con estos animales que muchas veces son obesos, que ya estos receptores no van a regular. También nosotros, ¿no? A veces tenemos pacientes porque no debemos tener parásitos, supuestamente, ¿okay? No debemos tener tanto. En realidad, la tasa metabólica o lo que hace el cuerpo es siempre tratar de guardar energía, ¿okay? Para algunos casos, pero en los casos de emergencia. Pero a veces ya nos excedemos y lo vamos a pensar, ¿no? ¿Okay? También va a contribuir a problemas de tipo metabólicos, porque la obesidad no solamente es un problema de disciplina, de apariencia, sino que está relacionado con problemas de inflamación. ¿Okay? Entonces no es un problema. Okay. Cuando hablamos de otro efecto que va a tener, ¿okay? Va a ser la permisividad. La permisividad en cuanto a lo que es la actividad de una hormona en una determinada célula. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? La permisividad habla acerca de que una hormona va a tener su receptor, ¿sí? Pero, ¿okay? Esta, digamos que no va a estar completa, no va a poder hacer su función de manera adecuada si es que no está otra. ¿Okay? Y si no está la otra, entonces esa función no la va a producir. Por eso que se conoce como la permisividad. ¿Qué ha pasado? Aquí está un ejemplo. Regulación de la respuesta de la célula diana. Aquí tenemos la hormona 1 y aquí vemos que no hay efecto. No hay efecto por falta de receptor. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí vamos a ver que vamos a necesitar una hormona. El primero que puede atravesar la membrana. Si puede atravesar la membrana es una hormona liposoluble. Aquí, esta hormona liposoluble lo que va a hacer es generar a nivel del núcleo, ¿okay? Una respuesta. Va a generar que se sintetice proteínas y de esta manera que se sintetice lo que es el receptor para esa otra. ¿Okay? Entonces, una vez que ya se sintetizó el receptor, recién la hormona 1 puede tener ese efecto. Entonces, ¿cómo puedo yo regular, por ejemplo, la actividad de esa hormona 1? Inhibiendo de repente la producción de la hormona 2. ¿Sí? ¿Se entiende esto acá? Si solo está la hormona 1, no hay efecto. ¿Por qué? Porque no hay receptor. Entonces, tiene que estar esta hormona. ¿Para qué? Para que estimule la producción de su receptor. Y recién cuando tenga su receptor con la hormona 1, esta va a producir. Yo podría regular todo, de manera directa, de repente inhibiendo la producción de esta hormona 1 o también de la hormona 2, que es la que va a, en realidad, ¿okay? Permitir que tenga efecto. ¿Okay? Eso nos habla acerca de la relación. ¿Okay? Hay una relación. ¿Okay? Entonces, va a ser importante para esta regulación porque una no va a funcionar, ¿okay? Sin la otra. ¿Sí? Aquí tenemos los diferentes receptores que ya hemos visto. ¿Okay? Tenemos aquí nuevos, estos son dos nuevos. Estos ya los hemos visto muchas veces. ¿Okay? Este es un receptor de tipo metabotrópico. ¿Por qué? Porque está acoplado a una proteína. ¿Qué ligandos pueden unirse a estos receptores? Péptidos, neurotransmisores, prostaglandinas. ¿Okay? Estos receptores que están vinculados a proteína G van a producir un segundo mensajero. Entonces son ARP cíclico, IP3 o de repente ion locales. Esto va a causar ¿qué cosa? Recuerden la producción de quinasas dependientes de ARP cíclico, puede ser la A, o quinasas dependientes de proteína quinasa C, dependiendo de la fosfolipasa C. ¿Okay? Estas quinasas 4-ciclosfosforiles lo que vamos a usar es una producción de estas fosforiles. Siempre que se van a fosforilar es que se van a activar. Cuando se fosforilan, le ponen un fosfolito. ¿Okay? Esto también ya lo conocen, este es un canal iónico. ¿Okay? ¿Qué cosa va a pasar? Los
de ligando. En algunos casos sí va a producir la fosforilación, ¿okay? Estos dos son nuevos, son los receptores de quinasa y los receptores ligados a quinasas. ¿Okay? Para el caso de lo que son los receptores de quinasa, aquí tenemos los ligandos que van a ser insulina y los factores de crecimiento. Estos se van a unir a su receptor de quinasa y lo que van a producir, ¿qué cosa es? Una proteína quinasa o una quinasa beserina. Estas recién van a fosforilar. A diferencia de estas que están ligadas a una quinasa, o sea, miren, aquí recién se va a producir quinasa fosforila. En cambio aquí, ya la quinasa está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con esta quinasa? Esta quinasa va a autofosforilar al receptor. ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces, el ejemplo para esto tenemos hormona de crecimiento, prolactina y las citocinas. ¿Están gastando y ahora? 6 minutos. ¿Ok? Para terminar, los tipos de receptores. Tenemos receptores que van a estar a nivel de lo que es la membrana. ¿Cuándo van a estar a nivel de la membrana? Cuando son hormonas de tipo liposolubles. ¿Ok? O sea que no son nada de grasa. Si no tienen nada de grasa, esas van a tener a nivel de la membrana. Así. ¿Ok? Van a liberarse de la glándula o de la célula, van a viajar de esa línea, llegarán al órgano blanco y su receptor va a estar a nivel de la membrana. Aquí en la membrana, ¿okay? Va a necesitar un receptor y este receptor, si está acoplado a proteína G o si está unida a quinasas, va a producir una respuesta. Esta respuesta lo que va a causar es posiblemente una modificación o va a estimular la producción de proteínas a nivel de lo que es el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si la hormona es liposoluble? Esta va a poder atravesar la membrana celular porque es una capa lipídica. Y esta hormona puede tener a nivel del citoplasma un receptor o una proteína chaperona o una proteína que la va a ayudar. ¿Por qué chaperona? Porque la chaperona es la que acompaña. La chaperona va a poder entrar con esta hormona al interior del núcleo. Y aquí en el núcleo va a poder unirse a un sitio que va a tener el material genético que va a utilizar a estas proteínas para poder producir ciertas proteínas. Puede ser canales, puede ser proteínas que va a activar enzimas. Esa es la primera opción. Y aquí finalmente tenemos un caso especial, siendo que, por ejemplo, las hormonas esteroideas son hormonas liposolubles, entonces por ende ellas pueden atravesar la membrana. Pero ¿qué pasa con las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas no son liposolubles, pero ¿por qué pueden atravesar? Esa es una de las peculiaridades que vamos a ver. ¿Sí? De repente una hoja de sus 2 caras o 3 caras. ¿Sí? ¿Sí? No necesitan colocar otra vez el caso, sino que pueden mencionarlo ya. Ahora, para esto van a obtener, si es que hay un muy buen desarrollo del caso, van a obtener pues 2 puntos extras sobre su examen. 2 puntos extras sobre. Si está bien hecho, Si está medianamente hecho, de repente 1, si está pobre, medio, si es que está así como nada, 0.25, ya si es que es, si no presenta, ya presenta, ¿no? Los que no presentan no pierden nada,
¿ok? No pierden nada. Sin embargo, ¿ok? Sí está aprendiendo la opción de tener, ¿no? Un incremento de su nota, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Ok, entonces, ¿con quién comenzamos? Yo los voy a, ahora en el almuerzo yo se los subo, ¿ok? Ustedes que están los 14 que están aquí, ¿ok? No creo que vengan más, pero eso es porque hayan venido ya a la clase y tienen esa opción de subir esos 2 puntos. Ya si se sacan 20 en el examen, les pondrán sus 2 puntos pues en algo que sea pues, ¿no? Del mismo, de la misma categoría o en la práctica, pero que tenga el mismo peso, ¿ya? Si que sacan 20. Me sacan 19, 20, 21 y después un puntito les pongo ahí. La continua no se puede llevar. ¿Ah? La continua no se puede llevar, sí, Sí, pues siempre y cuando usted saque más de 20 pues en su examen final. Saca más de 20, con fe. Ya, esos 2 puntos le ponemos a la A la continua ya no, porque la continua está muy fácil, demasiado fácil. Entonces, si no podéis con eso ya. Los puntos en contra. ¿Qué cosa quiere que les tome? 1 más 1. Retroalimentación. ¿Sí quieren eso también? A ver, entonces, ¿quién más sigue? Me parece que es la señorita. Sí, ahora sí. Ella va a hacer la última exposición de endocrino. Falta, vamos a hablar de. Ella va a hablar, ¿ok? Lo que es calcio, ¿ok? Regulación de calcio, las 2 vías. Ojalá que le toque a la señorita ese mismo caso para que lo haga genial. Pero obviamente va a ser por la escuela. ¿Ok? Sigan preguntando. ¿Ok? Los únicos que preguntan creo que es el señor Ramírez y la señorita Lupo. Sí, pero es uno. Tienen uno. ¿Así quién tiene uno? A ver, tiene uno Fabricio. Tiene dos Leticia. Tiene uno el señor Kim. Emi tiene uno. Sofía tiene 2. Nada más. Pero la señorita Lupita tiene 8. ¿Okay? El señor Ramírez tiene 10. Y nada más de este grupo del G2. La señorita Yajaira tiene 1. Y también Capuña tiene 1. ¿Okay? Está casi nada. La oportunidad. Bueno, esta es la última oportunidad, ¿no? Pregunte, por favor. Lo prende. Hablando maqueta. Se nota que se mueve mucho, ¿no? Se nota que lo hice. Se nota que se mueve mucho esa maqueta. Se nota que lo hice así. ¿Quién me ayuda con el tiempo? Me ayuda con el tiempo. Usted que tiene 3 celulares, señores. Ay, ay, ay. Y no son. 2 nomás. 2 nomás. Se la aburro. Ya le pongo cronómetro. Espérate. ¿Ya está? ¿Ya, chicas? ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo ahí cargando? Pasa, no, mejor cargue ya en el. ¿Qué está cargando? Carga rápida, dice. De nuevo, punto. No voy a hacer que pase algo ahí. No sé. Cortocircuito de incendio. Oye, es de 1375 watts. Voy a explotar tu celular y pues nos va a hacer daño a nosotros. Ya, vaya a sacarlo. Venga ya, que cargar, carga ya. No vamos ahí. ¿Qué me querés? Cárgalo ya. ¿Ya cargó?
con mi hoja. 14, 34, ese 10 nomás se han ido. No, está bien. Nada más. No. De los 14, ¿cuántos aprobarán? Ni siquiera he visto. ¿La mitad? ¿Qué hizo? ¿No? Acá 37. A ver quién se va a aprobar. Si Alejandro pone hoy día, es la otra semana. ¿Quién? Alejandro. ¿Alejandro? No sé. El sistema digestivo. Por ser esa maqueta está bien fisiológica, se mueve bastante. Como En tú. serio que Una cosa es la maqueta, 5 puntos, y otra cosa es cómo lo voy a explicar. sí. Que vale que tenga una maqueta espectacular que se mueva solo, robótica. No Sí. significa nada. 0, 5 tendremos. 4 días. Que no tenga ninguna formación. Ya el caso extremo es que ya su maqueta no haga nada y usted no sepa nada, ya fue. Claro. O sea, una vez tuve una maqueta buena, así fisiológica que le gustó. No, sí. ¿De qué sistema era? Es renal. Pero no sabía. No sé ponerlo. O sea, estaba bueno, pero no sabía poner. Ajá. No sé explicar. Ese es el problema. Falta una semana solamente para terminar. Solución. Llena su encuesta del ATS, ALTS. Sí, ya. ¿Qué le preguntan? No sé, todo le puse 5 además. No, no lee ni la encuesta, oye, Ni la ¿no? encuesta. Entendí. No, ya. Hay que pues. poner, pues, lo que pasa es que a veces el joven se desaparece. No es como Aarón, el de la tarde. El Aarón siempre está ahí. No, pues este de hecho se ha dejado pasar con medidas bajísimas. ¿Con medias? Bajas. No me interesa. No importa que tenga media baja, mira. El Su apoyo, examen, su el apoyo, examen, su pues, apoyo. mis. Dale. Buenas tardes, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día me toca hablar sobre la hipocalcemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la hipocalcemia? La glándula paratiroides estimula lo que es la hormona paratiroidea. Esta de aquí, cuando los niveles de calcio están bajos, eleva su producción. Esto es para la absorción de ósea y absorción renal. A su vez también indirectamente proporciona lo que es la activación del calcitiol o en su forma desactivada que es vitamina D y activada desde el calcitiol. En los riñones también lo que produce es la 1-alfa hidroxilasa, que más adelante la veremos. Entonces, cuando los niveles de calcio están elevados, lo que se hace que disminuye la producción de hormona paratiroidea para expulsar lo que es o secretar el calcio a través de los riñones. Entonces, ¿cómo podemos determinar que un animalito tiene, o cuáles son los signos? Hay 3 etapas. En la primera etapa, el animal presenta tetania, hipersensibilidad y temblores musculares. Esto se debe, ¿por qué? Porque el calcio lo que hace que es el potencial de umbral no llega a ser suficientemente fuerte. Entonces estos canales de calcio no logran lo que es completar lo que es la contracción muscular, y por eso que el animal es lo que hace que sus movimientos son temblorosos. En la siguiente etapa, si bien ya no hay tetania, que es la rigidez de los músculos, el animal cae y ya no puede levantarse. La tercera etapa, que es la más crónica, el animal está postrado en un estado de coma y con meteorismo secundario, que es cuando el estómago se llena de gases. También lo que se puede observar que hay debilidad en los huesos. Esto se debe a que hay demasiado calcio en la sangre en el caso de hipercalcemia. También hay cálculos renales, ya que la sangre no está siendo bien procesada y hay niveles altos de calcio. Esto puede provocar con consiguiente lo que es cálculos en los riñones. Ahora tenemos la retención placentaria. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Aquí el calcio abre canales de calcio. Esto lo que pasa que la
calmodulina es la que activa la sinasa de la academia ligera de tiroxina. Esta de aquí es la que ayuda al útero a contraerse y que expulse, bueno, que salga el feto y el útero. Entonces, esto es en un periodo de 8 horas. Si pasan unas 12 horas y todavía no hay lo que es el desprendimiento de cotiledones con el útero, lo que se llama es la retención placentaria. Ahora, en la hemostasia de calcio vamos a hablar del riñón. Aquí se estimula lo que es la hormona paratiroidea. Este tiene su receptor específico, el cual está acoplado a una proteína G. A su vez, el adelinato ciclasa lo que hace que es estimulada por este complejo, convirtiendo el ATP en AMP cíclico. Entonces, este AMP cíclico estimula la producción de PKA, que es la proteína sinasa A. Esta, mediante fosforilación, lo que hace que es expulsa lo que es fosfato sodio. ¿Esto para qué? Para que el fosfato se reabsorba y el calcio se pueda expulsar. A su vez, aquí hay una activación cascada, que es la activación de la 1-asa hidroxilasa, que se convierte en 25-hidroxivitamina D, que en su forma activa sería el 1,25-hidroxivitamina D o calcitriol. Este de aquí se va a ver en el intestino. Entonces, el calcio más lo que viene entra por el lumen por medio de canales específicos, que sería el TRPV6. Ahora, ¿cómo tiene que ver relacionado el calcitriol? El calcitriol se une a su receptor de vitamina D, estimulando el gen de la DRPV6. Entonces, entra el calcio por el lumen hacia el cerebrocito y aquí lo ayuda a pasar la carnitina D28. Esta es la que ayuda al calcio a pasar todo el citoplasma. Una vez que el calcio quiera salir hacia el exterior, hacia la sangre, hacia circulación, lo hacen mediante una bomba calcio ATPasa. Esta de aquí usa lo que es ATP, ya que va en contra de su gradiente, pero también se puede usar lo que es el intercambiador sodio-calcio, donde al entrar calcio entra sodio. Entonces, si hablamos de una hipocalcemia donde los niveles de glucosa están bajos, lo que hace que es promueve la estimulación de la hormona paratiroidea para producir más calcitrol y absorber calcio. En cambio, cuando hay una hipocalcemia y los niveles de calcio están muy elevados, lo que se hace que es reducir la producción de hormona paratiroidea para disminuir también lo que es el calcitrol y su absorción y no producir niveles tóxicos. Ahora, en el caso del hueso, el osteoblasto, el cual es el responsable de producir todo esto, es estimulado por la hormona paratiroidea. A su vez, el osteoblasto produce lo que es osteoprogesterina o OPG para no hacerla tan larga. Este de aquí tiene su receptor RAKN, que es un ligando receptor activador del factor nuclear KP. Entonces, este de aquí, que es un osteoblasto inmaduro, tiene un receptor RANK. Estos dos se unen para formar lo que es el complejo de osteoblasto. Entonces, pero cuando hay niveles muy altos de osteoprogesterina, que es cuando hay niveles de calcio altos, este de acá tiene la naturaleza de inhibirse a sí mismo para evitar la producción. Pero como acá queremos producir lo que es calcio, el osteoblasto libera protones y para la liberación de calcio y fósforo, los cuales irán a circulación sanguínea. Entonces, en tratamientos lo que podríamos variar sería la alimentación, ¿no? De las primeras 3 semanas al animal lo que se le hace es dar alimentos ricos en calcio. Pero en los últimos 30-40 días la ingesta de calcio y fosfato baja. ¿Esto para qué? Para que haya una nivelación de lo que es la pérdida de calcio y fosfato a la hora de producir lo que es leche y a la hora del parto. Esto para provocar una buena absorción ósea intestinal y el pH de la sangre no esté tan ácido. También se puede hacer la prueba de complementaria, que es la prueba del test de calcio, para ver en qué cantidad está el calcio en el nivel sanguíneo.
Otro tema es que hay tratamientos intravenosos. Esto es cuando el animal no puede ingerir lo que es calcio en el estado del tercer estado de etapa. Entonces lo que se le suministra es cloruro de calcio intravenoso. Y como conclusión tenemos que la hipocalcemia y la hipercalcemia ocurre cuando hay o muy poco o demasiado calcio en la sangre. La hipocalcemia puede causar calambres, como ya lo vimos, y debilidad, mientras que la hipercalcemia puede generar problemas de los riñones. Gracias. 8 minutos. 8 minutos. Muy, muy ligero, muy superficial. Pudiste hacerlo más profundo. Pues sí estabas ahí, pero ha faltado, claro, más profundidad. Pero bueno, vamos. ¿Tiene preguntas? Señorita, bueno, adelante. Bueno, quiero saber. Eso te permite que puedas desarrollar mejor. Bueno, ya. En el caso de hipercalcemia, ¿cuál sería el efecto en el corazón? Lo que pasa aquí es que tiene relación con el calcio, entonces lo que hace el calcio es abrir estos canales. Lo que pasa es que no llega a la contracción muscular. Ya, pero si hay hipercalcemia, ¿qué podría haber? Imagínate que podría pasar en corazón. ¿El calcio tiene que ver algo con el corazón? ¿No? Sí. ¿Cómo es la contracción de un músculo cardíaco? Ya. Se aperturan los canales de calcio para que llegue al umbral y se pueda realizar la contracción. Sí, pero recuerda que el calcio en contracción cardíaca, el calcio puede entrar del extracelular. ¿Para qué? Para que este ingreso del extracelular estimule la liberación de calcio del retículo endoplásmico. Entonces, es una liberación de calcio inducida por calcio. Entonces, esto podría de repente incrementar la excitabilidad, puede incrementar de repente fuerza de contracción, porque el calcio está relacionado con fuerza de contracción. ¿Ya? Bueno, otra más, señor Ramírez. En los casos de cuando hay ya un proceso de que ya ya parió a la cría, digamos que le da lo que es una hipocalcemia, ¿no? A la vaca se le ve que está tirada con menos movimiento, ¿no? ¿Qué pasaría en el músculo esquelético con el calcio? O sea, las células del músculo lo que hacen es que quieren llegar a contraerse, pero de nuevo el calcio no llega a... Eso es lo que tenía, que el calcio no llega, o sea, quiere dar el potencial de acción, pero no llega porque los niveles de calcio son muy bajos, entonces no hay lo que es lactina y miocina no llegan a querer juntarse. ¿Y por qué no podría? ¿Recuerdas el proceso de contracción? Y el papel del calcio en la contracción. De ahí los estímulos, se produce la parte eléctrica, el evento eléctrico se produce, pero el evento mecánico no se produce. Pero no se produce ¿por qué? No porque no hay estímulo, sino que está pasando. Está relacionado con calcio. ¿Qué va a pasar? ¿Calcio? ¿Qué cosa? No hay apertura de canales de Como dice tu compañero Jean-Pierre, está relacionado con ¿qué? Con el incremento del calcio intracelular que se va a unir a la troponina C para que libere los sitios de unión de la actina para que se una con la miocina. Entonces, pues, eso quiere decir, ¿no? Yo interpreto, pues no me dice así y ahorita. Claro, entonces es por ese lado, ¿no? Entonces esos niveles de calcio no van a ser adecuados. Recuerda que hablábamos de lo que era reclutación, que el reclutamiento de lo que son las fibras,
¿ok? Y eso va a ir de la mano de las fibras de rápida, fácil contracción y las de lenta, ¿no? Entonces, ahí está fallando ¿qué cosa? El calcio, ¿no? Los niveles de calcio que van a ser menores. Ahora, aunado a la pregunta que ha hecho el señor Ramírez, ¿ok? Como no hay contracción porque no hay calcio, ¿ok? ¿Qué va a estar pasando con ese músculo? Por ejemplo, va a pasar, usted habla de que va a pasar horas, no es en la parte ya final, ¿no? Va a pasar de repente horas que el animal va a estar postrado. ¿Eso va a tener alguna repercusión sobre la salud del animal o no? O sea, el estar mucho tiempo echada la vaca y postrada, ¿tendrá algún efecto? ¿Habrá algún efecto secundario de repente después en la vaca? ¿O no tiene nada que ver? Igual. Lo que le quedan son los temblores. Ya, pero o sea, el hecho de haber estado tirada, no sé, más de 12 horas, en una misma posición, ¿tendrá alguna consecuencia en su vida? Más que la rigidez, ¿qué cosa va a pasar? Se van a empezar a atrofiar no solamente músculos, sino también aparte de las articulaciones, lo que son las terminaciones nerviosas. Por eso en ese caso, cuando se habla de los casos de hipocalcemia, lo que se trata de hacer es que los animales, si están postrados, tratar de moverlos. ¿Ok? ¿Para qué? Porque todo el peso de la vaca que esté en un solo lado va a hacer que se puedan atrofiar. Se les voltea o se les pone en una camita blanda, ¿ok? Para que no se atrofie. Por ese lado va. ¿Ok? ¿Hay otra pregunta? ¿No hay más? Puede hacer una segunda ronda si desea. ¿No? ¿Ya no más? Señor Ramírez, ¿no? A ver, Fabricio, dale. Y en el caso de la hipercalcemia, ¿qué pasaría con la contracción del músculo isquioso? Y en hipercalcemia, ¿qué pasaría con el músculo esquelético? Repito caso contrario, ¿no? A ver, vayámonos al... Claro, de repente estaría contraído por más tiempo, de repente por un incremento, ¿no? A relajarse de repente, ¿no? ¿Qué tipo de parálisis es esa? Hay dos tipos de parálisis, la espástica y la flácida. ¿Cuál sería? ¿La espástica o sería la flácida? La flácida, recuerda que es flácida, y la espástica es... ¿Okay? Sería una parálisis de repente de tipo espástica, ¿no? Porque está relacionado con que la relajación de repente no va a ser adecuada, entonces, porque va a haber de repente las reservas o el retículo sarcoplásmico va a tener de repente mayor cantidad de calcio que cuando se aperture, ¿okay? Este receptor RIR liberen y puedan producir más uniones, ¿okay? Por ejemplo, esa parte va a ser interesante que la pongas, lo que es contracción, porque es calcio, ¿ok? Por ejemplo, también la contracción del músculo liso, cuando has hablado del útero, también debiste poner ahí, porque es diferente, ¿ok? La contracción a nivel de músculo liso, a nivel de músculo cardíaco y a nivel de músculo esquelético, ¿ok? En el caso de lo que es útero, ¿ok? Ahí habían algunas, de repente, términos que de repente por el nerviosismo los dijiste, ¿ok? Asumo que sí, ¿ok? Y hablamos, bueno, ese es un útero de humano, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, cuando hablamos, ¿ok? Acerca de la retención, ¿ok? Retención de la placenta, no el útero, o sea, no se va a eliminar el útero, ¿no? Porque mencionaste que se iba a eliminar el útero, entonces se elimina la placenta. Ajá, Primero sale el feto y después sale la placenta. La placenta es pues como una bolsita que está unida por los cotiledones en el caso de los rumiantes, por ejemplo, o por las carúnculas que se mencionan. Ya. Ahora, ¿cómo estaría relacionado esto con el caso de hipocalcemia?
¿ok? No solamente retención placentaria, sino a veces problemas de tipo reproductivo están relacionados con la hipocalcemia. De manera resumida, ¿por qué estaría relacionado con esto? Con la hipocalcemia. ¿También crees con la contracción? Contracción, Ya no la contracción. para el momento de querer reproducirlo. No. O sea, tanto la retención placentaria como otros problemas de tipo reproductivos, ¿ok? ¿Tienen alguna relación con el calcio? Y si tiene relación con el calcio, ¿qué relación tiene, por ejemplo, en retención placentaria? ¿Estará por el hecho de la contracción o no? Y si es contracción ¿a qué nivel? ¿O en qué parte? Sí lo has mencionado. ¿Ok? Sí lo has mencionado. Lo has dicho. Porque hay veces las preguntas de sus exposiciones dicen, pero yo lo dije en la exposición. Sí, pero si lo has dicho en tu exposición, y yo te lo vuelvo a preguntar y no me lo dices, es que te lo has aprendido de memoria. ¿Okay? En general para todos, ¿eh? no es para ti corazón, sino es para todos. Y en general me dicen a veces algunos, pero yo lo he dicho en la exposición. Ya, pues si lo has dicho en la exposición, si yo te lo pregunto, deberías contestármelo igual. Pero a veces no nos aprendemos y no lo, como dicen un compañero, no lo interiorizamos. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cuál es el papel del calcio en la contracción uterina? Mejor. Ya, ahora sí. El calcio lo que hace que estimule la colagenasa lo que hace que es aumenta la síntesis de las MKL para la contracción. ¿Ok? Entonces, aquí va a tener que ver, obviamente, la contracción del músculo liso, porque útero es músculo liso. Entonces, ¿qué son las MLK? Son la cadena ligera de miocina. La cadena ligera de miocina se tiene que activar. ¿Y esta se va a activar gracias a quién? ¿A la colagenasa? O sea, si bien la colagenasa va a ayudar a sintetizar esta cadena ligera de miosinquinasa, ¿ok? ¿Quién es la que va a activarla? Es un complejo, ¿cuál? Sí. ¿Cómo se llama ese complejo que activa esa cadena? Claro, el complejo calcio-calmodulina. ¿Okay? El complejo calcio-calmodulina es el que va a activar, ¿qué te pasó? Es el que va a activar, ¿ok? A esta quinasa, ¿ok? Entonces, si es que no hay calcio, no va a haber, ¿ok? Puede ser mucha calmodulina, de repente puede haber, pero si no hay calcio no va a poder producir este complejo, entonces no va a poder activar este sistema. Por un lado, sí, ¿ok? Necesitamos que se sintetice esta quinasa de la cadena ligera de miocina, sí, pero si es que no hay calcio, no se activa. Entonces ahí está, ¿ok? También lo que es problemas, ¿ok? No solamente retención placentaria, sino también problemas, ¿ok? Partos distóxicos. ¿Por qué? ¿Por qué partos distóxicos? Porque no va a haber suficiente calcio para poder, ¿ok? Expulsar o poder que pueda salir el bebé, ¿ok? Eso es también contracción. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, todos tienen que ver con lo que es contracción. ¿Y por qué he puesto vacas principalmente? Porque este problema de hipocalcemia se da mucho, ¿ok? En las vacas que han parido, ¿ok? Principalmente. Y por eso es que en ellas se trata, ¿ok? O se trabaja lo que son los periodos de transición, donde debe haber una adecuada fuente de calcio para que no sufran luego de esto, ¿ok? Y también está relacionado obviamente con la leche. Ahora, en lo que es el metabolismo o el equilibrio de calcio, ¿cómo se absorbe calcio o de dónde se obtiene calcio? ¿Cuáles son los principales depósitos de calcio en el organismo? Lo que principalmente he visto que en las vacas es en el intestino se absorbe calcio. Ya, la principal fuente de calcio. ¿De dónde obtengo calcio? Por ejemplo, tengo disminución de calcio en la sangre. ¿De dónde obtengo? De los huesos. De hueso, ¿ok? Ese es el principal depósito, ¿ok? ¿Cómo está guardado el calcio en los huesos? Como cristales de hidroxiapatita, ¿no? Ajá, hidroxiapatita.
Está guardado ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay una disminución de los niveles de calcio, yo voy a necesitar sacar, ¿ok? Voy a necesitar obtener calcio. ¿De dónde voy a sacar? Obviamente de mis reservas. 99% del hueso es calcio, ¿ok? Desde ahí voy a sacar, es lo primero. ¿Mediante qué proceso? La mineralización. De, ¿cómo se llama ese proceso para que yo obtenga calcio? Mineralización. Mineralización es que más bien yo guardo. ¿Cuál sería? De la resorción, resorción ósea. ¿Y eso quién lo va a producir? ¿Quién va a estar? Los osteoclastos. ¿Ok? Entonces aquí es importante, ¿qué cosa? Poner a quién? A los osteocitos, a los osteoblastos y a los osteoclastos. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque va a marcar, ¿ok?, cómo estas células van a tener una actividad, ¿ok?, que está obviamente regulada también por paratormón. ¿Ok? Entonces, uno de ellos, ¿ok?, fuente va a ser este hueso. ¿Qué otra fuente voy a tener para la obtención de calcio? Intestinal, ya, eso es por vía alimento. El riñón lo que hace que también es, corrige, estimula lo que hace, después de la absorción de calcio, o la liberación de calcio para que no haya tanta toxicidad, eso también es un efecto cascada que activa a su vez en el intestino para que se funcione. ¿Y cómo ayuda ok, el riñón en la absorción del calcio? Lo que hace que es limpia los niveles de calcio en la sangre, porque cuando hay un pH elevado también es malo para el animal. Ya, ¿dónde se reabsorbe calcio a nivel renal? En los túbulos proximales. Y los distales también, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Va a reabsorber calcio. Entonces, si es que falta, va a reabsorber, ¿ok? Ahora, eso es para la absorción de calcio, pero ¿tendrá algún efecto a nivel renal sobre la absorción de calcio a nivel intestinal? No. ¿Seguro? A ver, ¿alguien? Eso lo dije en la clase de renal. A ver, ¿alguien? ¿Se acuerda? No. Efecto de renal, ¿ok?, sobre la absorción de calcio a nivel intestinal. Sí, cuando hablé de la vitamina D. Ya se lo dije. La vitamina D es la que se convierte en calcio. Claro. Pero ¿cómo? ¿Qué cosa pasa ahí? Dijiste que ibas a hablar acerca de una enzima, pero después nunca más la mencionaste a la enzima. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la vitamina D? ¿Qué? ¿Qué? Claro, en el riñón va a ocurrir su segunda hidroxilación, ¿ok? Y les dije que la primera se producía a nivel hepático y la segunda era a nivel renal. Entonces, con esa segunda hidroxilación recién la vitamina D era, ¿ok?, activa y se convertía en ¿qué? La 1,25 de hidroxicolecalciferol, ¿sí? Siempre les digo eso porque me gusta esa palabra, ¿ok? Por eso siempre me recuerdo, ¿ok? Entonces se llama la 1,25 de hidroxicolecalciferol. De hidroxi porque sufre dos hidroxilación. La segunda es a nivel renal. Entonces, cuando la vitamina D ya está activa, ¿qué cosa hace? Ahí. Aquí tiene su receptor de vitamina D. Por lo que entendí es que activa el gen de el DRPV6, lo que hace que se activa más síntesis para que entre calcio hacia el intestino. Claro, estimula entonces la absorción de calcio a nivel intestinal. Además, vitamina D también tiene otro efecto a nivel del núcleo que va a estimular a que haya más canales. No solamente nos activa, sino también estimula que se sintetice más, ¿okay?, canal. Entonces, sí hay una relación entre renal y digestivo, ¿okay?, en el caso de vitamina D. ¿Okay? Entonces, esto tengan en cuenta, ¿okay?, el balance que va a haber, tanto hueso, intestino, riñón, para el balance de lo que es el calcio. ¿Okay? Entonces, aquí faltó lo que son las comunidades, las poblaciones de células, ¿okay?, osteoblastos, osteoclastos, quién está, ¿okay? Sí, ¿ok? Entonces lo tienes ahí, osteoblastos. ¿Qué va a pasar cuando hay osteoclastos? ¿Ok? ¿Qué pasa? El osteoclasto es el complejo de estos dos de aquí. Entonces, cuando se unen los receptores, lo que hacen es promover el osteoclasto. ¿Cómo? O sea, el osteoblasto también produce
esta tiene su receptor RANK L y esta tiene el receptor RANK. Entonces cuando estos se unen, por lo que entendí, es lo que forma el compuesto del osteoclasto maduro ya. Ahí, esa parte que es madura, o sea, el osteoclasto, ¿ok? Va a, digamos, especializarse o va a cambiar, como dices, va a madurar, ¿desde qué? Desde un osteoblasto. Va a madurar para que tenga un efecto, ¿ok? De resorción. ¿Okay? Cuando hace resorción, ¿qué cosa va a hacer? Va a empezar a... ¿Ok? Pero aquí está implicado ¿qué cosa? Lo que son estas proteínas y los receptores, ¿ok? Como es la osteoprotegerina, ¿ok? ¿Qué cosa hace la osteoprotegerina? Naturalmente esa tiene producción inhibitoria, dice, de lo que es el RANK L para balancear el RANK para tener valores balanceados. Claro, entonces mira, lo que está haciendo, lo que son esas rayitas, que son los receptores RANK L. ya, esos, ok, lo que son es tener un efecto cuando se una, ok, a proteínas que van a permitir, digamos, que esta madure. La osteoprotegerina la está, ok, inhibiendo, entonces no va a poder unirse. Entonces de esta manera es como si permaneciera, digamos, inmaduro, ok. En cambio, cuando necesitamos resorción, ¿qué cosa pasa? Estos como que maduran y se vuelven osteoclastos para que puedan, ok, romper, digamos, el hueso, ok, y producir o incrementar los niveles de calcio, ok, por ese lado. Ya. Pero ha faltado que lo menciones de repente con las poblaciones. Por ejemplo, te faltan los osteocitos. ¿Okay? ¿Qué cosa van a hacer los osteocitos? Porque por un lado estás viendo solamente el efecto que va a haber sobre resorción, pero ¿qué pasa sobre la osificación? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso ha faltado un poquito. ¿Qué más? Creo que nada más a ese nivel. Entonces, recordemos, ¿ok?, que tanto la producción y la secreción de las hormonas van a estar reguladas por mecanismos de retroalimentación de tipo negativo, ¿ok? Entonces eso es importante. Creo que nada más por ahí. Te sobró tiempo y de repente por el nerviosismo lo has hecho muy, muy rápido, ¿ya? Ok, ya, Dianita. Gracias, muchas gracias, Palma, chiquita Marina. Ahora sí, empezamos. ¿Quién quiere comenzar? José Antonio. Tengo acá Ramírez, Leticia, Yajaira, Alegre y Capuñay. Ellos van a presentar sus maquetas y como es de manera personal, ok, solamente es una presentación así, ok. Las demás señoritas se van a presentar su... También, si quieren presentar normal, puede alcanzar tiempo. Es ustedes. Ahí la señorita que no le traía su maqueta. Me estaba diciendo que usted no le traía su maqueta. No, dije que todavía no llegaba. Así ahí está. Todos están de testigos, señorita. ¿Sí o no? Ve. El DIPA sí estaba quejándose de usted. Dije, ¿qué pasaría si no viene? Dije. Ya. Ok, ya. Ok, entonces yo voy llamando. Usted comienza. ¿Sí? Y entonces primero Ramírez, después ¿quién? ¿Quién quiere? ¿No? Oye, ya, después Yajaira. ¿Ok? Con la Segundo pila. Yajaira. Después de ellos. ¿Funciona? Claro. Tercero Está bien. Capuñay. Justo le iba a elegir. ¿Ok? ¿Qué Cuarto ¿Cuánto te costó? Leticia. Quinto Alegre. ¿Ya? Entonces, es de manera, ok, privada. Entonces, muchas gracias, chicos. Ok, por la tarde estoy poniéndole sus casitos para que lo hagan de manera, ok, personal ¿Cuándo se entrega? y mano a mano. ¿Ya? ¿Cuándo se entrega? La próxima semana. El mismo día de la Sí, semana. lo van a hacer, ¿ok? Entonces, de esa manera van a estudiar. Espero que estudien. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ya nos vemos.